Buenas tardes, chicos. ¿Cómo están? Bueno, vamos, voy admitiendo al resto de sus compañeros. Bueno, ya estamos bastante bien. Bueno, eh, hoy vamos a comenzar el circuito que ya lo tienen ahí en pantalla, compartido, que es el circuito de pagos. Es el último circuito que vamos a trabajar. Mientras espero un poquito al resto de sus compañeros, vamos a conversar un poquito si es que quieren hacerme alguna consulta, alguna pregunta con respecto a lo que veníamos viendo, al trabajo final, etcétera. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta, alguna pregunta? ¿No? Arrancamos nomás con la clase. Bueno. Bueno, fíjense que, aguarden un segundito que voy a bajar acá mi teléfono, un segundito. Bueno, bueno, como les decía, vamos a comenzar hoy con el circuito de pagos, que ustedes ya lo tienen levantado en el aula virtual. Les comento antes que no sé qué inconveniente tuve, que no puedo bajar la segunda parte de la grabación de la clase del circuito de cobranzas, ¿sí? No sé qué pasa que no lo puedo transformar como para poder levantarles, así que eso va a quedar pendiente, ¿sí? Y con respecto a lo que es circuito de compras, levanté 3 videos. Creo yo que me están faltando un par más, aquellos que, bueno, que no hayan podido estar en esa clase y que necesiten el resto de los videos, me avisan, por favor, ¿sí? Porque yo tengo que hacer todo un proceso de bajarlos, convertirlos y demás como para levantarlos a YouTube, ¿sí? No los levanto directamente, sino que los edito un poquito, ¿no? Antes. Así que bueno, ustedes saben que también cualquier duda que tengan me preguntan. Bueno, entonces, como les decía, nosotros hasta acá vamos a trabajar o veníamos trabajando, hicimos el circuito de ventas, hicimos el circuito de cobranzas, hicimos el circuito de compras, el último, y ahora vamos a cerrar con el último circuito, que es un ejemplo de circuito de pagos. Em, Vamos a mirar un poquito el planteo, ¿no?, que ustedes tienen en el aula virtual. Tienen el caso, el circuito de pagos. Si nos vamos y miramos específicamente lo que se pide, es que confeccionen el circuito conforme a las normas y que detecten los errores u omisiones que pudieran existir en el circuito, señalándolos con un círculo y un número, bueno, en realidad con un número. Acá la palabra omisiones, que no los confundan, es simplemente detectar, como veníamos haciendo, los distintos tipos de errores que ustedes pudieran identificar. Obviamente que yo siempre a ustedes les sugiero que para poder identificar los errores siempre traten de leer un poco, digamos, el material que yo les ofrecí, que lean, que les mandé el link, 2 links, ¿no? Uno de Vázquez y el otro fue el de la última clase, para que ustedes puedan entrar en tema un poco en qué consistiría en cualquier tipo de organización un circuito de pagos, es decir, desde cuáles podrían ser los formularios intervinientes, como también los sectores que intervienen en un circuito de pago. Pero que la aclaración que les hago siempre con respecto a que cada organización tiene su particularidad, ¿no? Y cada organización tiene fundamentalmente los distintos tipos de formularios o comprobantes que se vayan a utilizar, más aún aquellos que son de origen interno y de uso interno, ¿no? Eh, digamos que puede cada organización decidir utilizar o no utilizar determinados formularios, pero sí hay algunos que son necesariamente indispensables para cada uno de los circuitos. Pero bueno, lo vamos a ir conversando a medida que vayamos avanzando en este ejercicio. Acuérdense que tenemos la clase de hoy y tenemos la clase del jueves para trabajar con este circuito tranquilos, ¿sí?
Hago una aclaración antes de comenzar con la lectura y la introducción del ejercicio que en el aula virtual la profesora Crexi levantó un ejercicio de repaso, ¿sí? Que pronto ya le vamos a levantar la solución propuesta como para que ustedes, nada, tengan un ejercicio más como para poder repasar. Igualmente, obviamente que la semana que viene, el martes, vamos a juntarnos para la clase de repaso y vamos a trabajar sobre otro ejercicio a modo de repaso, lo que no significa que no sigan ustedes repasando y leyendo sobre todo el material que yo les mandé para que lo puedan tener en cuenta. Yo siempre les digo todos los años a mis alumnos cuando les doy los ejercicios o el material adicional que bueno, que uno cuando trabaja en la parte de circuitos siempre se basa en circuitos que ya de entrada están mal, es decir, que ustedes tienen que identificar los errores, pero eso los lleva necesariamente a usted a la obligación de tener que leer cuáles son los circuitos digamos, un circuito de compras, ventas, pagos o cobro correcto, ¿verdad? Entonces, ahí es donde ustedes tienen que ir a esa eh, bibliografía o estos links adicionales que yo les doy como para que ustedes les dé una pauta de lo que debería ser lo correcto, como para que uno, en base a eso, vaya analizando los circuitos estos que tienen errores, porque nosotros siempre acá a ustedes los ponemos en la postura del profesional en ciencias económicas que se pone en la postura del analista, ¿eh? Lo que siempre a ustedes les repito. Para eso uno tiene que tener la comprensión, ¿verdad?, de cómo es un circuito correcto, que es lo que nosotros dialogamos en definitiva cuando vamos resolviendo los ejercicios. Bueno, entonces vamos a leer un poquito este circuito que no es largo, ¿sí? Pero para ir y haciendo algunas consideraciones y aclaraciones. Bueno, en este caso está hablando una empresa, establecimiento SM SRL, que es una empresa de familia, dice que desarrolla un emprendimiento ganadero en cuanto a producción y venta de ganado, y esta empresa, igual que los ejercicios anteriores, lo contrata a usted para realizar el análisis, específicamente el circuito de pago, en este caso, bueno, pago de mercaderías específicamente. Bueno, nos cuenta que la estructura orgánica de la empresa tiene estas áreas básicas: comercialización de los productos, producción, obviamente, por una empresa que se dedica a la producción y venta de ganado, compras y administración. Esas son las 4 áreas básicas. Y luego nos cuenta que en entrevistas realizadas con la familia empresaria de este emprendimiento ganadero, se identificaron los siguientes sectores que actualmente intervienen en este circuito bajo análisis, que es el circuito de pago. Entonces, siempre fíjense que si bien nosotros hablamos acá de sectores que intervienen en el circuito, muchas veces nos pasa que nosotros entendemos que el sector interviniente es este, sector contaduría, tesorería, pero por ejemplo te aparece la figura de un gerente general, que lo que está representando el gerente, es la gerencia general en definitiva. Si bien aparece como el nombre de un gerente general, en realidad es el área de la gerencia general, ¿sí? Y obviamente después aparece acá, en este caso el proveedor, bueno, como agente externo, ¿no?, que aparece en este circuito necesariamente pago, pero nosotros le pagamos al proveedor. Entonces, bueno, arranca este circuito diciendo que el gerente general es a quien le compete, bueno, y acá explica cuál es la función, muy sintéticamente, de lo que es la gerencia general. Es al área o al puesto al que le corresponde el planeamiento, la organización, la dirección, el control, acuérdense, funciones básicas administrativas, propia de las gerencias departamentales. Acuérdense que la estructura orgánica, el gerente general está por sobre las gerencias departamentales, conforme a los objetivos y políticas fijadas por los socios en esta SRL, al efecto de lograr la máxima eficiencia en la prestación, en este caso, de los servicios o la venta de los productos en este caso. Después va a integrar o va a intervenir en este circuito de pagos también el sector contaduría, que es un sector que ustedes saben que depende del área administrativa y que es llevada a cabo, dice, por el área obviamente contable de la empresa, lógicamente por eso es el nombre. En este sector dice que se suele cerrar el circuito control interno. Bueno, acá está un punto también importante que se les plantea, ¿no?, que es el sector donde se cierra el circuito control interno. Bueno, nosotros medio que lo veníamos comentando en cada uno de los circuitos que veníamos viendo, por ahí aparecía el área de contaduría o contable, y si no aparecía específicamente en el circuito que nosotros analizábamos, siempre es como que hacíamos mención, ¿no?,
en toda organización siempre hay un área contable y medio que de manera directa o indirecta decíamos que determinada información o documentación debería llegar al área contable para que el área contable haga generalmente un determinado control. ¿Por qué? Porque se considera que el área contable dentro de las organizaciones es el área que en definitiva termina realizando un control integral de los distintos circuitos, sea el de compra, el de venta, el de pago, el de cobro, siempre tiene la función el área de contaduría, si es que no hay un área específicamente de auditoría interna, es el área que en definitiva termina realizando los controles dentro de la organización. Eso no significa que no se hagan o no se realicen controles en cada una de las áreas, ¿no?, de la organización, sino está hablando de que siempre contaduría tiene un poco la función de control. ¿Tá? Entonces, acá está haciendo mención específicamente eso porque vamos a ver que en este circuito contaduría necesariamente tiene que hacer un control específico. Hago paréntesis acá. La próxima clase, el jueves, donde nosotros cerremos el tema del circuito, vamos a leer un poquito el link que yo les mandé de Vázquez para conversar un poco sobre cómo él plantea el circuito, le llama circuito de cuentas por pagar. ¿eh? Para que una vez que nosotros analicemos esto, podamos compararlo, cotejarlo con lo que él dice, que obviamente cuando él habla de los distintos circuitos en los que habla en ese link, habla, bueno, de empresas tal vez un poco más grandes, que tienen un poco más de sectores intervinientes, donde las funciones están bastante diferenciadas y distribuidas en distintas áreas, que no necesariamente suceden en empresas que son más chicas, como están planteados estos ejercicios prácticos en la cátedra, que están hablando de empresas familiares, que al ser un poco y este comentario un poco les hago en cuanto al trabajo que ustedes vienen haciendo, ¿no? De seleccionar las empresas que van a trabajar. Muchos me plantearon por mensaje privado a mi WhatsApp bueno, que están queriendo trabajar sobre una empresa chica, familiar, y que está perfecto que lo hagan, siempre y cuando, creo que a uno de los integrantes de este equipo, yo les comentaba y les decía, bueno, siempre que trabajen sobre una empresa chiquita, traten obviamente de ver que no sea o que no trate de una empresa unipersonal donde solamente sea el único dueño el que hace todo, porque ahí estaríamos centralizando absolutamente todas las decisiones, ¿no? Aunque lo podrían trabajar, pero siempre teniendo en mente que ustedes van a proponer a esa empresa algún proceso tal vez de delegación de autoridad, de asignación de responsabilidad, de la creación de distintas áreas como para que puedan tener una separación de funciones, etcétera. O sea, en ese sentido el trabajo va a estar buenísimo que lo hagan, pero les va a implicar, obviamente, y está bueno que así sea, un esfuerzo un poquito mayor como para empezar a ponerse a pensar en base a la información que tengan de cómo poder sugerir a esta empresa cómo puede hacer ese proceso de descentralización, bueno, y demás, ¿está? Ese comentario nomás quería hacerle que no está mal que elijan esas empresas, lo que sí van a tener que trabajar con muchísima más profundidad y el desafío es buenísimo. Bueno, sigo. Y el último, bueno, habla del sector, como sector específicamente el de tesorería, que por sus funciones dice que tiene dependencia del área de administración, obviamente, y dice que el responsable de este sector es el que está encargado de confeccionar, en este caso, circuito de pago, está encargado de confeccionar los cheques, ya sea cheques de pago diferido, con los que se va, obviamente, a efectivizar el pago a los proveedores, ya sea cancelando la deuda si se paga totalmente o, bueno, se paga una cuota. Por lo general, dice que esta emisión de los cheques va a ser contra, dice, el recibo original, obviamente, emitido por el proveedor. Ustedes saben que, esto lo vieron en contabilidad, cada vez que uno, digamos, emita un cheque, por ejemplo, para pagarle, en este caso, a un proveedor, ustedes saben que la base documental que ustedes tienen que tener como formulario comprobante para cerrar este circuito de pago, bueno, ustedes saben que es específicamente el recibo original del proveedor. Entonces esas serían las cuestiones mínimas que estamos analizando o viendo ya como para pensar en cuáles serían los formularios que van a intervenir en este circuito. Y bueno, y por último siempre habla del agente externo, el proveedor. Dice, en dicho procedimiento aparece el proveedor como el acreedor a quien se le abona total o parcialmente la deuda. Ahí cerramos los sectores intervinientes y el sector externo. Bueno, acá la norma es bastante escueta, bastante simple.
porque no habla mucho, fíjense que es muy taxativa en lo que se hace en este circuito. En el relevamiento de la información se identificaron las siguientes normas del procedimiento. Y dice, primero, fíjense cómo arranca el circuito. El proveedor envía la factura a contaduría. Entonces, ya nos damos cuenta que, y acá yo les voy a ir sugiriendo lo siguiente. Vayan agarrando un cuaderno, una hoja y un papel para ir pensando cómo graficar. ¿Por qué? Porque el administrativo que tengo, como el cursograma, perdón, que tengo para mostrarle, va a ser modificado en base a determinadas pautas que yo les vine planteando durante el desarrollo de todas estas clases en cuanto a la técnica de diagramación. Y voy a querer que ustedes me vayan comentando cómo podríamos mejorar este circuito, este cursograma. ¿Tá? Porque el que tenemos como propuesta, que se los voy a mostrar, tiene algunas cuestiones que yo quiero apuntar en esta clase específicamente a la técnica de diagramación, a ver qué aporte ustedes me van haciendo en base a lo que hayan ido estudiando, y ya deben estar requete contra estudiando porque ya estamos cerca del parcial. Entonces decimos que el proveedor envía, dice la factura, a contaduría. ¿Sí? Quiere decir que ya todo el procedimiento que nosotros vimos de compra en el circuito anterior, la semana pasada, nos llevó a que la compra que nosotros hicimos ya se concretó, la empresa ya recibió la mercadería conformada, conforme, y ya estaríamos nosotros en condiciones de tener que pagarle al proveedor. ¿Está? Entonces, para hacer un poquito más, digamos, conversada la clase, ¿sí? Cuéntenme ustedes si ya vienen estudiando y porque nosotros necesitamos en este circuito vincularlo con el de compra, ¿eh? Porque acuérdense que después de la compra viene el pago. Entonces, cuéntenme ustedes, en base al circuito que vimos en la clase pasada, ¿qué pasaba con la factura? ¿Dónde iba la factura en el circuito pasado? En el circuito de compras que vimos en la clase pasada. Porque quiero retomarles un poquito eso y poder, y lograrle, por más que estamos hablando de distintas, ¿sí? Porque no, en esta guía de trabajos prácticos, la segunda parte, estamos hablando siempre de circuitos, pero de empresas distintas. Ya vamos a ver en un futuro, vamos a lograr armar una sola empresa para que ustedes vean la conexión de los circuitos. Es decir, que el circuito de pago viene absolutamente después del de compra, ¿verdad? Pero bueno, independientemente de que sean de empresas distintas, cuéntenme ustedes qué pasaba en el circuito anterior con la factura al proveedor y qué habíamos comentado al respecto. A ver, escucho comentarios, propuestas, sugerencias, comentarios. A ver, ¿qué hacíamos? ¿Qué pasaba con la factura? ¿Aparecía la factura en el circuito de compras anterior? ¿O no aparecía? No, profe, yo no la estoy viendo. Habíamos visto los pedidos, el pedido de compra, pedido de cotización y no encuentro la factura. A lo último, cuando el proveedor, Sí, la factura era enviada a compras. claro, ¿eh? Ahí va, ahí está. O sea, aparecía a lo último, obviamente nosotros habíamos identificado, hay un error de estructura, porque en realidad el proveedor se iba a un lugar, a un sector donde no le correspondía, porque en definitiva llevaba la mercadería, los remitos, todo llevaba compra, y nosotros habíamos dicho que en realidad eso era un error de estructura porque el proveedor tenía que acercar, si se quiere, la mercadería, la tenía que llevar al área de depósito, y ahí se realizaba el control cruzado y todo lo que habíamos conversado en la clase pasada. Y también había un comentario con respecto a la factura original y decíamos, bueno, acá tal vez todo depende de la práctica, digamos, habitual que tenga esa empresa y como también la práctica habitual que tenga el proveedor, porque generalmente el proveedor se va adaptando a lo que la propia empresa que está comprando le pide, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decíamos, bueno, no sabíamos si en definitiva lo habíamos conversado, si era necesario, imprescindible, indispensable que la mercadería, sabíamos que la mercadería tenía que ir acompañada del remito,
¿sí? Porque el responsable de depósito hacía ese cotejo, ¿verdad? Entre el remito o los remitos con la mercadería. Y también cotejaba o controlaba que esa mercadería que se estaba recibiendo en definitiva sea la que constaba en esa orden de compra que el responsable de depósito lo tenía en su poder. ¿Se acuerdan? Y ahí hacía ese control cruzado. Y habíamos comentado y decíamos, bueno, que el proveedor mande todo eso con la factura original, en realidad podía no necesariamente tener sentido en esa instancia, porque digamos, en la recepción de la mercadería, lo que importaba en definitiva era que se esté recibiendo la mercadería que se había solicitado en esa orden de compra y que y además de eso, que coincida con lo que estaba en el remito. Porque muchas veces hay empresas, proveedores, o sea, las empresas que venden, suelen confeccionar la factura sobre la base del remito, es decir, cuando elaboran el remito en base a lo que el cliente le está comprando, elaboran ese remito, mandan con la mercadería, el cliente lo toma como ok, es decir, coteja todo y está ok, y sobre esa base emiten la factura. Alternativa. Hay otras empresas que cuando venden el producto automáticamente emiten la factura, emiten el remito y hacen todo junto. Entonces, bueno, eso depende de la práctica que tenga la empresa. Fíjense que en la anterior, evidentemente, esa factura llegó en ese momento. Nosotros habíamos dicho que tal vez en esa instancia no era necesario y por eso es que retomamos este circuito de pagos donde vemos que tal vez lo más normal, lo más lógico, sería que una vez que el proveedor entregó la mercadería junto con el remito y todo fue de conformidad, bueno, con posterioridad, una vez que esa compra se cerró y que se recibió conforme, el proveedor envíe la factura a la organización, a la empresa. Y bueno, la lógica dice que va a terminar enviándolo al sector más pertinente, que sería el sector que pueda realizar algún tipo de control para poder disparar el circuito de pago. ¿Está? Entonces acá este circuito de pagos arranca con la intervención del proveedor cuando en definitiva llega el momento en el que tiene que presentar la factura para que nada, la empresa no solo levante contablemente el ingreso de mercadería y la generación del pasivo, sino también que le sirve de respaldo documental para poder tener el dato para el momento en el que tenga que recibir el pago por parte de la empresa. ¿Está? Entonces, envía la factura al sector de contaduría. En esta realidad, contaduría dice cuando recibe la factura del proveedor, ¿qué hace? Solicita autorización para el pago de esa factura, ¿sí? O para el pago al proveedor, enviando la factura original, en este caso dice, al gerente general. Me dice, ¿sería la factura original la que envía? Claro, acá siempre piensen que cuando nosotros registramos contablemente, ¿no? La empresa que está comprando, ¿no? En el circuito de compras, utiliza la factura original del proveedor para justamente poder registrar contablemente la compra. ¿Está? Entonces, la factura original. ¿Está? Por eso dice, contaduría. Entonces, el proveedor envía la factura original a contaduría. Contaduría la recibe, yo estoy leyendo la norma y ustedes imagínense el circuito, imagínense la realidad del circuito. Contaduría, ¿qué hace? O el área contable recibe esa factura y envía, ¿sí?, esa factura original al gerente general que les aparecía ahí, como área interviniente, como puesto que interviene, solicitando la autorización para el pago. Recibe, repito, la factura original del proveedor, se la manda al gerente general para que autorice el pago a ese proveedor. El gerente general recibe obviamente la factura. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿Escucho? quería saber si ahí ya podríamos marcar un error, digamos, como que muy parecido al del caso pasado. Claro, bueno, sí, sí, o No sé. sea, sí, sí, ustedes a medida que van leyendo, si ustedes se van dando cuenta, ya ustedes van anotando al margen, poniendo posible error, error de, no sé, ustedes ya vayan pensando que si uno comprende ya medianamente cómo sería el circuito
de pago, ya a medida que va leyendo, ya va haciendo alguna marca o algo como para ir ya desde una primera instancia. Yo siempre, lo que yo siempre les digo a ustedes, que a mí puntualmente me parece siempre más digamos, como un paso a paso de leer primero la norma de manera general y después ir leyendo de manera particular, pero si cada uno quiere ir ya marcándolo, digamos, vaya marcándolo, si ya lo van identificando, ya vayan planteándolo, ¿está? Porque es verdad lo que dice el compañero, ya acá ya estamos viendo algo que no debería ser tan así, ¿está? Bien, entonces dice, Contaduría entonces solicita autorización para el pago enviando la factura, decíamos, al gerente general, y el gerente general, ¿qué hacía? Controlaba la factura y, bueno, la devuelve autorizada a Contaduría. ¿Ah? Está vinculado, sí, yo ya entiendo cuál es el razonamiento que ustedes están haciendo, pero no lo voy a hacer ahora porque quiero hacer una lectura más rápida, pero ya ustedes se están dando cuenta que tenemos que analizar si realmente nosotros consideramos, imagínense si esta es un circuito de pago rutinario, ¿tá? No estamos hablando de un circuito de pago de un inmueble, estamos hablando de un circuito de pago por compra de mercaderías. Entonces imagínense si el gerente general necesariamente tiene que intervenir cada vez que se tenga que hacer un pago a un proveedor. Por ahí va el análisis que ustedes ya tienen que ir haciendo, así como lo planteaba el compañero. ¿Tá? Entonces dice, controla la factura y la devuelve autorizada a contaduría. Contaduría, en base a la factura que le devuelve el gerente general, se entiende que ya autorizada, ¿no? Como diciendo, autorícese la prosecución del trámite o autorícese el pago al proveedor. Dice que Contaduría emite orden de pago, ¿sí? Por duplicado, y el original de la orden de pago a tesorería. Bueno, acá como procedimiento, como paso a paso, nosotros siempre decíamos, bueno, leamos primero la norma, identifiquemos los sectores intervinientes, identifiquemos cuáles son los formularios que intervienen en el circuito. ¿Sí? Hasta acá fíjense que los sectores los vamos viendo a medida que los vamos leyendo y ya identificamos en primera instancia la factura, ¿sí? La factura, y por el otro lado ya identificamos otro comprobante que aparece que es la orden de pago. ¿Mm? Acá nosotros tendríamos que ponernos a pensar antes de seguir cuál es el sentido, cuál es la finalidad de una orden de pago. ¿Está? O sea, la orden de pago es un comprobante de origen interno y de uso interno. Aunque por ahí, bueno, Vázquez dice que suele suceder en las organizaciones que lo utilizan como un comprobante de uso externo porque hay organizaciones que suelen enviarle la orden de pago al proveedor, pero en realidad no tiene sentido porque el proveedor no le sirve de nada la orden de pago. Netamente es un comprobante de origen interno y de uso interno. Que la realidad es que las órdenes de pago suelen utilizarse en empresas que son relativamente grandes y que la orden de pago es un instrumento que sirve, digamos, que acompaña el cheque y que acompaña la factura, es decir, toda esa documentación que va pasando por distintos sectores y que en definitiva termina sirviendo o sea, en el contenido, perdón, de la orden de pago, están todos los datos de la factura. Es decir, cuál es la factura que se va a pagar, cuál es el importe en letras y en número que se va a pagar, y que tiene espacios destinados para que cada uno de los sectores que van cotejando o controlando en realidad la documentación para autorizar, para pagar en definitiva, vayan firmando esa orden de pago. Entonces esa orden de pago en definitiva termina siendo, como les decía, un comprobante de origen interno y de uso interno que sirve un poco para asignar y deslindar responsabilidades en cuanto a lo que sea este circuito de pago. Esa es la función que tiene la orden de pago. Por eso es que muchas veces ustedes se van a encontrar en la realidad, en la realidad de determinadas empresas o organizaciones que no utilizan órdenes de pago, porque muchas veces la notan innecesaria. Pero sí, si ustedes se van algún día o trabajan actualmente en la administración pública, por ejemplo, ahí sí van a ver que tanto la orden de compra como la orden de pago tienen una función específica y que tanto la orden de compra como la orden de pago en la administración pública son comprobantes registrables, como nosotros le decíamos en contabilidad.
Al decir comprobantes registrables son, en contabilidad decíamos que son aquellos comprobantes que generan impacto patrimonial, es decir, que van a servir de base documental para realizar una registración contable, ¿sí? Que va a impactar contablemente o patrimonialmente, como se quieran llamar. Pero cuando nosotros estudiamos contabilidad básica, sistemas contables, siempre decimos, orden de compra no es un comprobante registrable, orden de pago no es un comprobante registrable patrimonialmente, pero sí tiene otra función, ¿sí? Que no necesariamente es para registrar contablemente algo, pero sí para ejercer algún tipo, por ejemplo, de control. ¿Está? Eso es importante que ustedes lo sepan identificar en cuanto a los distintos tipos de comprobantes. Entonces, bueno, nosotros acá podríamos, a medida que vamos avanzando en el desarrollo de este circuito, bueno, ponernos a pensar si realmente puede ser necesario utilizar o no una orden de pago. Eso es lo que yo siempre les planteo, pero por ahí es total y absolutamente innecesario. Entonces, siguiendo, contaduría, entonces, en base a la factura que le devuelve el gerente general, que ya está autorizada para el pago, emite la orden de pago por duplicado, ¿sí? Enviando el original a tesorería, el original de la orden de pago. Archiva, dice, la factura y la orden de pago que queda en su sector transitoriamente por orden numérico. ¿Ven? Entonces, ¿qué te dice acá? Contaduría ve que tiene que proseguir, ¿no? O seguir con el trámite del pago al proveedor, por ende emite la orden de pago por duplicado, ¿sí? Enviando el original de esa orden de pago a tesorería y deja en su sector la factura del proveedor con la orden de pago duplicado. Dice que tesorería, en base a la orden de pago que recibe de contaduría, emite el cheque y lo firma. ¿Está? Entonces, para tesorería decía más arriba que era el área encargada de emitir el cheque, está perfecto. ¿En base a qué emite el cheque? A la orden de pago. Repito, en base a la orden de pago que recibe contaduría, emite el cheque y firma el cheque. Luego, lo envía al cheque al proveedor. Archiva la orden de pago que había recibido de contaduría de manera transitoria en su sector. Luego el proveedor, que recibe obviamente el cheque, envía el recibo a tesorería. Acuérdense que el respaldo documental que nosotros en la organización tenemos que tener como constancia de que efectivamente se pagó, ya sea un pago total o parcial, es el recibo original del proveedor. Entonces dice que el proveedor recibe el recibo a tesorería. Y tesorería, dice, acepta el recibo enviado por el proveedor, asienta la operación en el libro diario, o sea, asienta significa asienta o registra en el libro diario, luego archiva el recibo original del proveedor y también la orden de pago de manera definitiva en su sector. Lo último, al finalizar el día, Tesorería emite un listado de cheques emitidos por duplicado, enviando el original a Contaduría y archiva el duplicado de ese listado de cheques emitidos. O sea que acá también, hasta acá teníamos que aparecía la factura original del proveedor como formulario, como comprobante, la orden de pago, aparece el cheque como instrumento de pago y aparece un libro diario donde Tesorería al parecer hace una registración y acá aparece un listado de cheques emitidos. Que al finalizar el día dice que, repito, Tesorería emite el listado de cheques emitidos por duplicado, enviando el original a Contaduría y archiva el duplicado de este listado de cheques emitidos en su sector. Contaduría dice que verifica que el listado de órdenes de pagos emitidas que obran su poder, dice, coincida con el total de la planilla, dice, de cheques emitidos, recibida por tesorería, de modo tal que la baja de los saldos de las cuentas a pagar sea igual a la suma de los cheques emitidos. O sea que acá hay una cosa que vamos a tener que analizar en profundidad para entender qué es este listado de órdenes de pago emitidas, ¿sí? Que en definitiva la lógica nos dice de que, bueno, de que si contaduría es el que emite las órdenes de pago, se entiende que va a tener la posibilidad de emitir un listado de órdenes de pago, ¿verdad? Pero bueno, aparece aquí en contaduría al final del día un listado de órdenes de pago emitidas que dice que verifica que ese listado coincida con el total de la planilla de cheques emitidos que le manda tesorería, ¿sí? De modo tal, dice, de hacer una verificación que la baja de los saldos de las cuentas a pagar sea igual a la suma de los cheques emitidos. Esto hace un control, hace una verificación.
¿Cómo vamos hasta acá? ¿Complejo, simple, entender? ¿Van siguiendo el hilo conductor o medio que nos perdimos en el relato de la norma? A ver. ¿Está grabando la clase? Sí, calculo que sí, ¿o no se está grabando? Sí, se está grabando. Bueno, nos están quedando entonces 3 minutos, 3:30. Vamos a hacer lo siguiente. Nos pide confeccionar el circuito conforme a las normas y después identificar los distintos tipos de errores. Yo asumo que ustedes más o menos estuvieron intentando armar su cursograma, ¿está? Como para ver cómo se grafica, porque primero lo que vamos a hacer es, nosotros vamos a, si tuviéramos que estar tomando un examen, vamos a evaluar la gráfica del cursograma, es decir, que ustedes sepan, digamos, aplicar la técnica de diagramación para graficar el cursograma. Bien, acá ya hay una que intentó. Bueno, vamos a ver ahora, voy a dejar un poquito de compartir acá, ¿sí? Y voy a compartir una propuesta de cursograma que a mi criterio podríamos modificarlo profundamente en cuanto a la técnica de diagramación. ¿Está? Que bueno, que en realidad yo lo voy a modificar para dar la solución a este, porque tiene algunas cuestiones que tenemos que pulirlas para que nos quede bien el cursograma. Como primera medida, bueno, sabemos que el proveedor aparece al principio, después siempre el primer sector que interviene en el circuito, como consecuencia de la primera acción, que es contaduría. Luego, si bien acá tendríamos la opción en cuanto a la técnica de diagramación de ver que como es el gerente general o la gerencia general quien aparece en segunda instancia después de contaduría, la podríamos nosotros poner acá, ¿sí? Pero en realidad lo que tenemos que pensar es que por eso siempre es importante leer primero la norma y después ponernos a graficar, porque en realidad como aparece la gerencia general solamente una vez, estaría bueno que como aparece una sola vez, la dejemos siempre en un margen, ¿no? Y no ponerla en el medio, porque después vemos que contaduría y tesorería hacen interacciones permanentes, ¿sí? Vínculo de información que va y viene permanentemente, y si nosotros hubiésemos dejado el gerente o la gerencia general acá en el medio, y tesorería acá a lo último, es como que tendríamos un cruce de líneas que irían y de ida y vuelta entre contaduría y tesorería, que estaría permanentemente pasando por el medio de la gerencia general, y queremos tratar de evitar ese ir y venir de flecha. Entonces lo lógico sería que mostremos estos dos sectores uno al lado del otro. ¿Tá? Eso es en cuanto a las distintas columnas y cómo Profe, intervienen. Sí. yo había puesto proveedor, tesorería, contaduría y gerente general, porque gerente general tiene contacto solo con contaduría. Con contaduría también podría ser, ¿Sí? 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 También podría ser. Bien. No hay una solución absolutamente propuesta, sí, siempre se hace la sugerencia tratar de que no haya tanta, como le decía, ir y venir de flechas. ¿Está? Nos estamos quedando sin tiempo, así que con esta página nos vamos, ¿sí? Con esta pantalla compartida, y volvemos con el mismo link para seguir específicamente con la diagramación, ¿está? Con el cursograma.